Oli Wiwi, he vuelto luego de muchos años que no he grabado nada en este canal, pero sé que varias personitas me habían estado esperando a que yo subiera algo aquí. Y a lo que no me refiero a varias personitas, seguramente son 3 personas. 3 personas que vivieron la ausencia de que no estuve aquí. O sea, ¿saben cómo me siento? Como ese meme de Metroman. No sé si se acuerdan de ese meme. A ver, algo así. Y yo a ti, ciudadano promedio. Bueno, sigamos, continuemos el video. No sabía cómo retomar mi canal, no sabía qué video subir, entonces pensé, tiene que ser algo quizás tranquilo, para que nos vayamos conociendo, no lo sé. Y entonces mi mejor amigo me propuso, porque nos haces una story time de cómo iniciaste en el mundo del arte. Una pregunta bastante pues popular entre los dibujantes, artistas. Y puedo decirles que yo inicié desde el preescolar. A mí siempre me gustó dibujar y colorear. Yo era de esas niñas que les pedía a sus papás de que un libro de colorear, de princesas y así. Pero también me gustaba mucho destacar mis artes trabajos escolares más bien. Me gustaba destacar en eso. Además que el arte siempre estuvo presente en mi vida. No hablo solamente de dibujar, también hablo de la danza y de canto. Pero el canto a mí no se me da muy bien. Prefiero bailar y yo era de esas niñas que siempre se apuntaba para los bailes escolares. Y por un tiempo incluso bailé, el baile tradicional de donde yo vivo. Aprendí un poco y me gusta mucho. Yo quisiera retomar eso. Algún día lo voy a hacer cuando tenga tiempo y cuando pueda conseguir el traje tradicional, porque el traje tradicional está muy caro. Entonces, cuando yo lo pueda conseguir de vuelta, ese día volveré a retomar mis clases de baile. Pero me gusta bailar, aunque no soy muy buena. Pero hablando de arte, de dibujar y así, siempre me gustó dibujar, pero no era tan dedicada a eso. Yo era más de hacer garabatos pero entré al fandom de Miraculous Ladybug, cosa que influenció mucho en la forma como empecé a dibujar, porque yo veía muchos fanarts y me encantaban, entonces yo quería hacer lo mismo, pero no sabía dibujar, entonces todos mis dibujos eran muy feos y empecé a hacer fanfics. No sé si ubican los grupos de Facebook que hacían fanfics, yo estaba en uno de ellos, pero esas son historias para más adelante, es otro story time. Y así empecé a dibujar, pero fue hasta secundaria que yo empecé a dibujar más serio, más, no diría que no lo tomaba en serio antes, pero es que en secundaria fue la época que más me marcó. Para muchos la secundaria es la peor etapa de su vida, pero para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque pues aprendí a dibujar y ahí conocí a mi mejor amigo. Recuerdo bastante que dibujaba en cuadernos y yo siempre lo veía y yo reconocí el estilo y dije, ¿de dónde he visto ese estilo? Y vi que era el estilo de FNHS de la serie de Edo-chan. Yo ya la conocía, pero no era muy fan, la verdad, honestamente. Entonces yo le empecé a copiar el estilo a él porque me gustaba cómo le salía. Era un estilo influenciado, no diría que tan el estilo de la misma serie, pero era un estilo combinado, como que eran de varios estilos, pero le salía bastante bien, ¿sabes? Pero se notaba que tenía influencia. Me gustaba y empecé a copiarle el formato de cuadernos y yo empecé a dibujar en cuadernos mis personajes originales. Nunca hice fanarts de alguna serie como tal, porque si lo he hecho no me gusta cómo sale y como que digo, ay no, es que como que no siento que logro retratar, bueno, ahí lo pondré, el estilo, el personaje, y no tiene su esencia más bien. En personajes como estilo
como serie HS, como que quería yo hacer mi serie HS, nunca lo hice. O sea, que no es que que me arrepienta, la verdad, pero es que nunca lo hice porque no le veía yo necesidad de mi parte en ese tiempo de hacer una serie de ese. Pero sí estaba influenciado, ¿no? O sea, como que de hijos, no, porque me daba pena, porque dibujaba muy feo y la verdad como que dije, no. O sea, no es que no me gustara, porque realmente sí, alguna vez quise tener una serie HS, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque sentía que no tenía el estilo, que no era visualmente agradable mi estilo. Hablo de mí. Pero sí hacía personajes míos propios y quería contar una historia, que esa historia la llevo contando desde hace años. O sea, no contándola, pero creándola, la llevo profundizando, cosa que le falta mucho porque es mucho lore, mucha historia detrás, pero creo que el conocer esa serie, el que mi mejor amigo me influenciara, hizo que yo me tomara un poquito más en serio el mejorar en el arte. Porque pues quiero hacer eso. Yo dibujaba mucho en cuadernos, la verdad. Casi todos mis cuadernos son personajes míos, cosas carabateadas. O sea, realmente no hay mucho que ver. De hecho, sí, tendría que mostrar algún día mis cuadernos. Me daría mucha vergüenza, la verdad, porque no son muy bonitos y tampoco es como que hubiera muchas cosas que pudiera contarles de que, ese día no, es que realmente eran puros bocetos. Pero mis libretas originales no las tengo. O sea, yo tenía un montón. Yo compraba cada fin de semana una libreta, dibujaba mucho. No diría que me gastaba las libretas rápido, pero como que me gustaba tener muchos cuadernos. Entonces yo terminaba una libreta, iba por otra, yo siempre pedía otra libreta, hasta que un día pasé a las hojas opalina, porque ahora me concentro mucho que las libretas tengan un tipo de hoja que sí sea muy cómoda para que yo dibuje. Pero fue hasta un año después, creo, que yo empecé a dibujar en digital, pero yo pues pasaba el dibujo a mi celular y ahí lo pasaba. No tenía tableta gráfica y todo era con mi dedo, y mi pulso era muy malo. Ay, no, qué recuerdos. No sabía usar las herramientas en digital, todo salía un poquito raro, pero creo que el ensayo y error, o sea, aprender y cometer errores constantes, hicieron que poco a poco viera qué herramientas me gustaban más, experimentar, que hoy en día siento que eso fue una gran ayuda, porque pues nadie nace nadie nace siendo experto. ¿Cómo se dice esa frase? La práctica es al maestro, ¿no? Y siento que eso fue bastante bueno para mí, aunque el hecho de dejar de dibujar en tradicional, pues sí me costó bastante, porque dibujar en tradicional, a veces hacerte tus propios retos, como de dibujar con solamente pluma, te ayuda bastante a la práctica, a mejorar el pulso, a mejorar esos detalles de que ves, bueno, hay que mejorar. Yo sé que no soy experta, porque a mí me falta aprender mucho sobre la teoría de color, sobre anatomía, pero es un proceso muy largo y estoy en eso, en constante conocimiento, viendo artistas de que, bueno, aprendiendo un poco de ellos. Hoy en día volví a retomar los cuadernos, dibujar en cuadernos, y al dibujar en cuadernos lo uso como un diario personal, y esa es una clara influencia en Yapura Eri, que a mí me encantaba mucho ver su contenido. Hoy en día también lo veo y disfruto verlo. Me gusta bastante la forma de su estilo, cómo lo expresa, cómo ha mejorado poco a poco. O sea, me gusta ese proceso. Y de hecho, también fue una de las razones por las que volví a dibujar, porque dije, bueno, puedo aún mejorar mi estilo de dibujo
aún sigo, ¿no? Porque claramente no soy experta y no estoy estudiando algo en relación al arte, pero me gusta mucho dibujar, entonces quiero hacer siempre mis dibujos con los que yo me sienta cómoda y que pueda expresar todo lo que siento y cómo yo lo imagino y expresarlo tal cual como lo imagino y en el dibujo, ¿no? No sé si me doy a entender. Bueno, realmente no hay mucho que decir con respecto al mundo como empecé a dibujar, porque es muy básico como empecé a dibujar. O sea, creo que casi todos tuvimos algo, una anécdota, una historia similar. Pero sí puedo hablarles del dibujo de fondo. El dibujo que estuvieron viendo todo el video es un OC mío, un personaje original. Es del proyecto que llevo años intentando hacer. Entonces ese personaje es parte de esa misma historia. Me estaba gustando cómo estaba quedando el boceto y dije, bueno, vamos a grabar porque hay algo, a mí me da mucha pena grabarme dibujando porque yo suelo cometer muchos errores, que en la capa, que sí en esto, que sí en el otro, que a veces me van a ver videos. Entonces fue un proceso pero muy largo. Además que un proceso que salí de mi zona de confort, de que me estoy grabando y debo que ignorar que me estoy grabando para que me salga bien, porque llevo intentando hacer un video y nomás no sale como cuando quiero dibujar. Y digo, voy a grabar para hacer el video y no sale. Entonces, bueno, me senté, empecé a dibujar, a bocetear, salió eso. Obviamente vi imágenes de referencia para que me saliera bien, pero empecé a bocetearlo y después cuando me di cuenta dije, bueno, puede salir para algo. Y aún tengo que batallar en algunas cosas, como que en mejorar en fondos, porque el fondo quedó muy, no diría que feo, pero muy básico, o sea, realmente muy sencillo. Y tengo que mejorar en esas cosas, pero igual que en el coloreado, que en mejorar en la forma de usar las sombras, la luz, todo. O sea, hay cosas que tengo que mejorar, pero es como que yo hago ahí mi desastre, ¿no? Perdón si me escuchan muy nerviosa, si me voy por las ramas, pero es que no estoy acostumbrada a grabar para otras personas, en el sentido de que contarles tantas experiencias. Igual cuando mando audios a mis personas de confianza, yo me suelo ir por las ramas porque como que menciona una cosa, menciona otro, entonces no llego a nada y es una mala mía. Pero bueno, ya va a terminar el video, entonces os dejo con el resultado. Si quieren que yo hable de algo más, no lo sé, me lo pueden decir en comentarios. Agradecería mucho que me sigan en mis redes sociales, se suscriban, denle like y no sé, compartan si les gusta. Tratar de mejorar para próximos videos y ser más constante en subirlos. Nos vemos, adiosito, hasta la próxima, bye.